Hoy en Total Rewatch, Simon Pegg, Will Ferrell y lo que parece ser el primer trabajo en serio de Jonah Hill y James Franco. Esto es Total Rewatch. Bienvenidos a Total Rewatch, el programa que te mantiene actualizado, o que por lo menos lo intenta, sobre el cine y la televisión. Yo soy Isaac Alonso y ahora los trailers. Buenos días, Cecilio. James King. Yes? You're under arrest for fraud and embezzlement. I have faith that the justice system will exonerate me. Let me see what your mad dog face look like. What is a mad dog? Your mad dog! Ah! Work? Please don't sexually assault me. I'm already too sad. You lost this, eh? I'm very confused. Then go back where you belong. I don't know where I belong. We are about to simulate a prison riot. Get Hard es una comedia donde tenemos a Will Ferrell, que es un magnate que es sentenciado a prisión por fraude, que entonces contrata los servicios de Kevin Hart para que lo prepare para la vida en prisión, en lo que parece ser una comedia medio sosa. Will Ferrell tiene que comenzar a seleccionar mejor los papeles y Kevin Hart hace el mismo papel de el amiguito molestoso en toda la película. Es de los actores más insoportables de Hollywood, por lo menos para mí. I'm listening. How does 50 grand sound? I want you to kill my wife. She has a dental appointment at 2. Fuck me. I'm having a bad day here. Boy, what do you think? I love my wife very much. Well, you've got a crazy way of showing it. God, this place is like a fucking open-air insane asylum! En Kill Me 3 Times tenemos a Simon Pegg, que es contratado para asesinar a la esposa de un amigo donde todo sale extremadamente mal. Y Simon Pegg es un genio de la comedia. Si ustedes todavía no han visto la trilogía del Corneto, vayan a verla y después hablamos. Yo creo que la película tiene muchísimo potencial y aunque este es el primer tráiler, o sea, apenas nos está presentando el personaje y más o menos la trama, hay que ver la película. This article was about saving young people's lives. You said write it up. I said write it up, not make it up. I did the best with what I had. You have a future ahead of you, Mike, but not here. Hello? Hi, I'm a reporter with the Oregonian. I wanted to get your side on the Christian Longo story. He murdered his entire family. Why are you telling me this? Because when they apprehended him, he said he was Mike Finkel of the New York Times. True Story es una película basada en hechos reales donde tenemos a Michael Finkel, que era un periodista del New York Times, que es despedido luego de que se descubriera que fabricó una historia. Entonces es contactado por un periodista de Oregon sobre una historia de un asesino que se hizo pasar por él. James Franco interpreta a Christian Longo, que luego de asesinar a su esposa y a sus 3 hijas, asumió la identidad de Finkel porque era su fan, que incluso llegó a presentarse a trabajos usando su nombre, antes de que el FBI lo encontrara y lo llevara a Estados Unidos para su juicio. Esta es la primera película con papeles en serio de Jonah Hill y James Franco, con un tono bien oscuro porque se trata de un asesinato y más que es una historia basada en hechos reales, y se percibe mucho potencial de la película. Y seguimos con la novela de Sony y Norcorea. Se recuerdan, como ya habíamos dicho, de que las grandes cadenas de cine de Estados Unidos se negaron a presentarla luego de que se anunciaron atentados para los cines que proyectaran la película. Bueno, un cine en Estados Unidos dijo que en su lugar iba a pasar Team America, que es una película de marionetas que ya tiene una década, y la trama de la misma es un equipo de agentes especiales en Estados Unidos que va a asesinar a Kim Jong-il, o sea, al papá del dictador actual. Bueno, resulta que la película está sold out en Amazon esta semana. Para que ustedes vean que el pueblo americano al parecer sí apoya las buenas causas. La secuela de Bourne Legacy con Jeremy Renner se encuentra en aprietos porque Justin Lin, que estaba preparándose para dirigir la misma, le ofrecieron la dirección de la nueva Star Trek, luego de que Roberto Orci se alejara del proyecto. Y también tenemos que Universal se emocionó mucho cuando Matt Damon y Paul Greengrass aceptaron volver a la historia de la trilogía original. Entonces pusieron a Jeremy Renner en hold porque hay que esperar que Justin Lin haga un espacio en su agenda. La película igual entra a producción el año que viene para ser estrenada en el 2016, que es uno de los veranos más complicados de la bolita del mundo para estrenar una película de acción. Eso es todo por ahora. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales en Twitter, @TotalRewatch, y en Facebook, Total Rewatch. No se olviden de suscribirse y si les gustó, darle like y compártanlo con mucha gente. Yo soy Isaac Alonso y me pueden seguir en Twitter, @Macatron. Esto fue Total Rewatch. Lo que parece ser el primer trabajo. Simon Pegg es el contratado. La película tiene mucho. Michael Finkel, que era un. Hola. Dime. Tan bello. Ya. Se encuentra el problema, luego es que